Mamá, ¿me contás un cuento? Los chicos saben lo que es bueno. Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Se habrá historias acá. Se habrá historias de todo tipo y color. Por lo pronto hay 25.000 películas cinematográficas aquí, donde te voy a llevar ahora de la mano de esta entrevista, y 180.000 programas de televisión grabados en su formato original. Imagínate vos, 25.000 películas, 180.000 programas de televisión. Está considerado el archivo más grande de películas cinematográficas en corto, medio y largometraje, conservados en su formato original, más grande de América. Me estoy refiriendo al archivo Di Film. Maximiliano Di Chiara es productor de televisión de Buenos Aires, tiene 24 años, es productor televisivo y es nieto de Roberto Di Chiara. Y su abuelo le transmitió esta pasión por el cine y la televisión, así como también la pasión por cuidar y administrar la colección de más de 180.000 programas de televisión junto a las 25.000 películas que te dije. El archivo es el más grande de Argentina y ha recibido propuestas del extranjero para ser adquirido en partes o en su totalidad. Así que vamos a hablar con él sobre su historia, sobre su pasión por el cine, sobre la historia de su abuelo y sobre qué es lo que piensa hacer con semejante archivo de películas y programas. Hola Maximiliano, Gabriela te habla por acá, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Gabriela? Muchas gracias por haberme llamado. Antes que nada, contame cómo fue el vínculo con tu abuelo. No, la verdad fue excelente. Él vivió hasta el año 2008 y la verdad que me enseñó muchísimo. Y yo estoy en esto, tanto en el archivo como en la televisión, gracias a él. Desde muy chiquito, yo tenía 6 años, que tengo memoria que tenía 6, 7 años, y él me llevaba todas las semanas a la empresa familiar de archivo, me llevaba, él en ese momento estaba trabajando en Canal 13 y en TN me llevaba a Canal 13 y a TN, después ya más de grande cuando estuvo en Canal 9 me llevaba a Canal 9, me explicaba todo, exactamente todo cómo era el trabajo de él, para que yo aprendiera, para el día de mañana que yo me podía dedicar a eso. Y en el archivo, en la empresa familiar, lo mismo. Él me explicaba, también me explicaba qué era lo que teníamos, qué películas eran importantes, quién era tal persona, me contaba anécdotas de que conocía a tal persona y me contaba y me mostraba fotos y nada, la verdad que una relación estupenda, excelente. Maximiliano, espero que te acuerdes de esas anécdotas porque ya nomás dentro de un ratito te las pregunto, pero antes decime, ¿qué hacía tu abuelo en todos esos canales? Él en realidad, cuento más o menos de antes lo que hacía, porque él empezó primero en gráfica. Él empezó en el diario Crítica de Natelo Botana, él empezó con él, y después se fundó Clarín y mi abuelo empezó a trabajar en Clarín. Y empezó a trabajar como periodista en el diario Clarín y a través de los contactos que tenía, ya después empezó a laburar en Canal 13 y se encargaba todo lo que es la parte de los archivos fílmicos, no solamente del archivo que tenía él, sino del archivo del canal claro. También. Se encargaba de conservarlo, además de su labor como periodista. Él llegó a tener su programa de televisión en TN, su columna, pero todo siempre relacionado con el archivo, con la historia. Es más, el primer Martín Fierro que ganó TN lo ganó mi abuelo con el programa de televisión ¿Te acordás, César? Que era un programa de historia que lo conducía César Massetti. Ah, un programa de historia, y él aportaba todo el material fílmico, documental. Sí, hacían una especie de César y Mónica, conductores históricos del noticiero Telenoche. Sí. Mi abuelo tenía casi toda la colección de notas en su soporte original. Entonces lo que hacían era pasar una nota de otra época y comparar la situación actual de esa nota. Así, ponele, César estaba en la ciudad de San Isidro cubriendo, no sé, un orfanato, por decirlo así. Iban después de 10 años a ver cómo estaba, o 20 años, cómo estaba ese orfanato. Bien. ¿Y cómo adquirió tanto material tu abuelo como para llegar a tener 25.000 películas?
¿Las compraba? ¿Cómo hacía? Sí, él empezó esto desde muy chiquito. Mi bisabuelo tenía un sueldo bastante alto, y entonces eso hizo de que mi abuelo de chiquito, en ese momento él vivía en Avellaneda, y en la época esa había varios cines. En una cuadra podría haber 3 cines. Sí. No es como ahora. Sí. Y entonces eso hacía de que él se vendían las películas, y con el sueldo de mi bisabuelo se pudo comprar un proyector chiquito de esos que se iban a mano, no se conectaban ni nada, y se empezó a comprar películas y proyectaba las películas con los amigos, teniendo 10 años, y ahí empezó a coleccionar las películas, y ya cuando tenía 17 años se dio cuenta que tenía más de 1500 películas, y que todo eso se empezó a convertir en una gran colección. Y después ya empezó a trabajar como canillita, y a través de ese dinero que él obtenía desde ese trabajo, empezó a comprar cada vez más y más películas, y después ya más de grande empezó a comprar las cinematecas que cerraban. Por ejemplo, cerraban muchas cinematecas, y él lo que hacía era comprar esos materiales que había. Y después había otras cinematecas que tiraban esas películas. Y después, a través de contacto, él ya estaba metido en lo que es la gráfica, él estuvo en sucesos argentinos, tenía más o menos contactos. Él le comentaba, mirá que van a vender un lote en tal lado, mirá que van a tirar un lote en tal lado. Entonces él iba y o lo adquiría o lo iba a buscar, el material ese. Y cuando se quiso dar cuenta, tenía una cantidad enorme, no solamente de películas, sino de notas periodísticas, diarios, revistas, afiches cinematográficos originales, guiones de cine. O sea, es un archivo diverso, no es un archivo que se dedica solamente a una sola cosa. Maxi, y hoy en día quería pasarte una partecita de la apertura musical de ¿Te acordás, César? Para que la gente lo ubique. ¿Vos te acordás más o menos en qué año se emitía este programa? 92, 93, tenía 3 años, no recuerdo mucho, pero sé que es 92, 93 más o menos. Dale, 94 David. como mucho. César Masetti no se conforma con conocer el pasado. Quiere descifrar el presente con investigación. Por eso sale a la calle, busca a los protagonistas y los entrevista en su ambiente. Para que usted conozca los hechos desde otra óptica, ¿Te acordás, César? Los jueves a las 22 por TN. Bueno, eso es de tu archivo. Mira vos, está subido en YouTube Exactamente, eso es de tu archivo. Imagino que no debe ser fácil conservar semejante volumen de cintas, ¿no? Porque algunas deben ser muy antiguas. ¿De qué año es la película más vieja que tenés, Maximiliano? 1898. No, 1898. Y lo que pasa es que... ¿Y qué se filmó, perdón, en esa película de 1898? En ese momento se filmaba todo lo que es el Noticia. ambiente, la situación en esa época, se filmaban esas cosas, más que nada. No recuerdo ahora de qué es, pero creo que es de Francia eso. La ciudad de París, creo que sí. 1898, bueno. 1898. ¿Y cómo se conserva todo ese material? No debe ser fácil. Lo que pasa es que los fílmicos 16 y 35 milímetros tienen muchísimos años de vida, más de 100. Por eso se pueden conservar si los conservas en un lugar fresco, que no le dé el calor, que no haya humedad, se pueden conservar más de 100 años. En cambio, vos agarrás hoy en día un VHS o un DVD, una rayita se cayó al piso o algo, ya se destruye. O hay CD de música o CD de película que tienen 10 años, 15 años y ya lo reproducís y no se puede reproducir. En cambio, el fílmico de 16 milímetros y 35 milímetros, hay películas demasiado viejas, 1900, 1910, 1920, que todavía se siguen conservando y se pueden ver perfectamente bien.
Vamos, te voy a pedir que me esperes un minutito, vamos a pasar a un tema musical acorde con esta entrevista, y después te voy a pedir que trates de recordar alguna de las anécdotas que él te haya contado de alguna película, de alguna actriz, de algún actor, en fin, alguna de esas, porque además de este archivo, el archivo de film, imagino que tu abuelo debe haber sido un gran archivo de historias, él en sí mismo, y que todas esas historias probablemente han sido transferidas a vos. Perfecto. Muchas gracias. Era de cajón, ¿no? Sí, parece que estuviéramos reviviendo la historia de Cinema Paradiso. Maximiliano de Chiara, propietario en este momento, administrador del archivo más grande de Argentina de películas y programas de televisión, está en diálogo con nosotros. Déjame que te cuente para contarnos su historia. Decime, Maxi, ¿viste la película Cinema Paradiso con tu abuelo? ¿Alcanzaste a verla? O La Invención de Hugo, por ejemplo, que son dos películas que tratan sobre la temática del cine. No la llegué a ver. Junto con él. No la llegué a ver, pero sí, nosotros tenemos el afiche original, por ejemplo, de Cinema Paradiso, sí tenemos el afiche original, pero son tantas películas que realmente tengo y que hay que no puedo llegar a ver todas, es imposible. Imagino. Por eso no la pude ver. Y al igual que hay programas de televisión y todo que no llegamos a clasificar y ver todo ese material. Bueno, es tan parecida la historia tuya a la de esa película que realmente te exhorto a que la veas. La voy a ver. Supongo que te vas a emocionar mucho también, ¿no? Porque es una historia muy parecida. ¿Vos sentís que se está perdiendo algo en torno al cine, Maximiliano, en base a lo que te ha contado tu abuelo, a toda esa tradición, digamos, de películas? ¿Sentís que estamos yendo para adelante o para atrás? Para mí estamos yendo para atrás, porque vos fijate que por ejemplo en Estados Unidos ya no se filma más en 16 ni en 35 milímetros. Ya se filma en formato DVD, en formato digital, y muchas películas que se están filmando se están perdiendo porque no la están conservando correctamente, y eso va a pasar 50 años y va a haber un montón de películas que se filmaron en estos años que se van a terminar de perder completamente. Me pueden decir un millón de cosas de que van a estar subidas que las van a subir a YouTube, que las van a subir a un canal, pero si algún día llega a pasar algo con internet y con todo ese con todo ese material que está subido, ¿qué va a pasar con todo eso? Claro. Si no está en un formato físico. Otra que la biblioteca de Alejandría, ¿no? Que cuando se incendió la biblioteca de Alejandría. Decime, Maxi, si hubiera un incendio de pronto en tu Dios no lo quiera, ¿no? Estamos jugando con la imagen, en tu archivo, ¿cuál te parece que serían las películas que primero irías corriendo a salvar? Eso es lo que te iba a comentar. Ya se incendió Canal 3 en algún momento y se perdió todo ese material y ni siquiera nosotros lo tenemos. Todo ese material que se ha perdido ahí. Pero por ejemplo nosotros tenemos quizás no lo sabes, porque no lo saben muchas personas esto, pero nosotros tenemos la primera película sonora argentina, que no es tango. La primera película sonora argentina no es tango. La primera película sonora argentina se llamó Por una patria grande, justa y civilizada. Y es una película documental donde se lo ve a Lisandro de la Torre por primera vez. Wow. En imagen y sonido, porque siempre había audios o había imágenes pero sin sonido. Sí. Y por primera vez se lo ve en imagen y sonido, y también a Mario